Bienvenidos a Oremos. Gracias por acompañarnos a través de este viaje en los que los procesos del Señor son revelados a través del viaje de Israel de Egipto a Sion. Esto va llegando a su fin y hoy nos toca cruzar el Jordán. Y tiene un significado espiritual profundo y tremendo para nuestras vidas, acerca de entrar en las promesas, llamados y heredad que Dios dice y tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar, que el Señor revele y muestre su corazón a través de la palabra de la Escritura y que podamos aprender una parte muy importante del proceso de Dios con nosotros. Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor, que hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Hemos podido ponerla por obra, hemos podido traer revelación de cómo estaba nuestro corazón, cómo estaba nuestra vida. Hemos podido andar por el desierto, Señor, y tú nos has sacado y nos has tenido en bien. Te damos a ti la gloria y la honra y te pedimos que abran nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿qué significa el río Jordán? El río Jordán es capital en el viaje de Israel porque después de 40 años y después de todo el desierto, el río Jordán va a marcar el paso definitivo de Israel hacia las promesas de Dios que hizo a Abraham, a Isaac y Jacob y la entrada ya a conquistar y tomar el territorio que Dios había dicho. Era el momento de entrar en Canaán. Y además iba a pasar algo muy significativo y muy ejemplar, y es que Egipto no sería más mencionado a lo largo del resto de la conquista. Así que esto hace un antes y un después, y vamos a irnos a la Escritura para ver un poco más acerca de esto. Estamos en Josué 5:12. Y dice, tras cruzar el Jordán, su actitud cambió por completo. Ya no querían regresar a Egipto, algo había cambiado en su corazón y en su naturaleza, aún su dieta cambió después de haber cruzado el Jordán, el maná cesó y comenzaron a tomar del fruto de la tierra. Así que, qué interesante, cómo tomar un paso, cómo tomar una decisión, es fundamental en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de pensar. A veces pensamos que las pequeñas decisiones no son tan importantes, pero tengo que decirte algo, y es que cuando tomas pequeños pasos de obediencia, igualmente cuando se cruzó el Mar Rojo significó el bautismo en agua y la experiencia de morir a nuestro viejo yo y comenzar una nueva vida con Cristo, con el Señor y ese viaje maravilloso del que hemos estado hablando todas estas semanas. En este momento el cruce del río Jordán significaba que ya todo el desierto y toda la prueba, todas las 10 pruebas que ellos habían tenido y todo ese tiempo de trato con Dios había terminado. El maná había cesado también y eso también significaba que debían de empezar a comer del fruto de la tierra que Dios les daba. Claro, estaban comiendo el fruto de la tierra que ellos no habían plantado, que ellos no habían cosechado, pero Dios había y tenía una provisión especial en la tierra de su llamado, en la tierra de su heredad. En Josué 3, 15 y 16 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas desde el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Las que descendían al mar del Arabá y al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Fijaros que qué interesante. El agua que salía de la ciudad de Adán se cortó, se paró. Y eso nos quiere también simplificar que para nosotros nuestra vinculación con nuestra naturaleza de pecado de alguna forma se cortaba. Es decir, ya no estarían más anhelando el mundo, ya no estarían más anhelando Egipto, ya no estarían más anhelando todo lo que deseaban o añoraban en el desierto. Y esto es muy importante. Yo creo que en el proceso de la caminata cristiana
hay un momento en el que las pruebas pasan a un segundo lugar y uno entiende que el llamado de Dios es superior, es más grande, que uno está haciendo lo que Dios lo llamó para hacer, que uno está cumpliendo con el propósito de Dios en su vida y ya te olvidas de todo lo demás, de todo lo que pasaste. Es decir, pasa a un segundo plano, toma un sentido, digamos, de estar en otra posición donde no es lo importante. Es la posición donde uno empieza a entender que Dios tiene algo poderoso y maravilloso para cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que tienes ese anhelo de trabajar tu tierra, tienes ese anhelo de servir. Y el corazón con el que uno sirve, el corazón con el que uno entiende el reino de Dios, es fundamental para cómo vivimos y cómo compartimos nuestro día a día en la iglesia local. El siguiente paso que pasa en el cruce del Jordán es que el Señor habla directamente a Josué y le dice: vas a levantar un altar de 12 piedras por cada una de las tribus de Israel y vas a afilar cuchillos y vas a circuncidar a mi pueblo. Es muy importante saber por qué quería el Señor circuncidar al pueblo. Porque realmente toda la generación que había nacido en el desierto no había sido circuncidada. Digamos, de alguna forma, el Señor circuncidó a Abraham cuando hizo pacto, es decir, hizo señal de pacto con Abraham. Y aquí es algo que para mí es muy importante, porque para nosotros una circuncisión física, aunque pueda tener beneficios físicos de salud, no es realmente primordial, sino lo importante, lo primordial, es que nosotros hayamos hecho un pacto de compromiso con el Señor. Y ese pacto yo creo que reside simplemente en dejar que el Señor obre, trabaje y sea nuestro proveedor, sea nuestro sanador, sea nuestro libertador y ya nunca más, es decir, estemos echando la mirada atrás. El otro domingo estábamos hablando acerca de poner nuestras manos en el arado y no volver nuestra mirada atrás. Lucas dice que descalifica el que miremos hacia atrás para el hecho de entrar en las promesas de Dios, en el reino de Dios, para andar en todo lo que Dios tiene con nosotros. Josué 5, 8, 9 dice: cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así que la circuncisión para nosotros representa la circuncisión del corazón y el deshacernos de las cosas con las que nacimos. Por eso, esto es importantísimo entender que cuando cruzan el río Jordán, como hemos dicho en la parte anterior, las aguas que salían de Adán son cortadas y son paradas. Por lo tanto, el cruce del río Jordán representa la experiencia de morir al pecado, mediante la cual nuestra vieja naturaleza adámica es crucificada con Cristo. Y eso puedes leerlo en Gálatas cuando dice, Gálatas 2:20, dice: estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Son palabras del apóstol Pablo que nos deben de ser ejemplo y testimonio de lo que Dios quiere hacer. Además, el apóstol Pablo hace una reflexión. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entendiendo que todas las cosas que podamos tener de manera natural, pues toman un segundo plano. Estaba reflexionando el sábado pasado acerca de poner primero el reino de Dios y su justicia. Y dice la palabra que las demás cosas vienen por añadidura. Y yo creo que muchas veces centramos en los afanes naturales y en el discernimiento natural de que tenemos que esforzarnos, trabajar, dedicación, sacrificio, entrega. Y todo está bien, es decir, todo forma parte de una disciplina diaria en nuestro diario vivir que debemos de vivir. Pero no está bien cuando sacamos a Dios de la ecuación o Dios no toma el lugar que debe de tomar. Y para eso debemos de comprender que el Señor es el primer
cosa. Es decir, es la primera cosa, es el primer lugar, es el centro en el que orbita todo. Muchas veces no hacemos X cosas o X actividad porque estamos ocupados o estamos trabajando o estamos cargados. Y por supuesto hay que trabajar, por supuesto soy el primero que dice que hay que ser buenos, excelentes, tenemos que ser los mejores trabajadores, los mejores jefes, los mejores responsables de cada puesto que desempeñamos. Pero al mismo tiempo también tenemos que ser los hijos de Dios que tienen comunión diaria con el Padre. Aunque el maná cesara, eso ya no era tan importante que la relación que debemos de mantener y tener con el Padre de manera diaria. Ya había un altar, y había un altar como testimonio entre Dios y el pueblo. Había un lugar de sacrificio en el que había que ir cada mañana a encender el altar familiar, a ofrecer ofrendas, sacrificios y a entregarle a Dios nuestras familias, a poner nuestras causas y nuestras preguntas y toda nuestra diario vivir delante de la presencia del Señor. Y además era la única manera que tenía el pueblo de entrar en comunión directa con Dios. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿cómo sé? Y eso quiero que luego examines, que lo medites y que lo pienses. ¿Cómo sé que mi corazón ha sido circuncidado? Y tengo 7 pasos que quiero que leas, quiero que estudies y no te tomes esta palabra a la ligera, porque va a revelar el Señor cosas claras y evidentes en tu corazón. Lo primero es que un corazón circuncidado es cooperador y sumiso. Y miren, ya desde Moisés, y esto es clave, yo creo que para ser el mensajero de Dios, Moisés aquí tuvo revelaciones del tiempo de la promesa antes de que esto pasara. Es decir, estas son revelaciones que fueron dadas a Josué. Pero dices tú, ¿cómo es posible que Moisés las haya tenido? Bueno, sabemos que Moisés, a causa de esa exaltación que tuvo y por causa de golpear 2 veces la peña en vez de hablarla, fue apartado de entrar en la tierra prometida. Pero eso no significa que Moisés no hubiera sido preparado, con lo cual tenía todo el legado y todo el conocimiento, porque había estado en la presencia de Dios. No se nos debe de olvidar que Josué también lo había estado, por lo tanto estaba capacitado y estaba entrenado en el know-how, es decir, sabía lo que tenía que hacer y sabía cómo tenía que hacerlo, porque había estado inquiriendo en la presencia de Dios. Inquiriendo significa alimentándose de la palabra que salía de Dios, poniéndola en su corazón. Por eso es interesante que un corazón que no resiste al Espíritu Santo o sus mensajeros, es decir, al liderazgo, es un corazón que puede y que da testimonio de que ha sido circuncidado. Moisés dice en Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, no seáis más tercos. Y la terquedad es algo que a veces la obstinación, el creernos sabios en nuestra propia opinión, por eso es importantísimo que tengamos un buen liderazgo, es importantísimo que hagamos caso a nuestros pastores, a nuestros líderes, que oigamos la voz del Espíritu Santo que trae confirmación y trae testimonio de la verdad que hay a través de la Escritura y que hay a través del sometimiento y la obediencia. La obediencia siempre es para honra. Y en este caso, Josué estaba siguiendo los pasos de Moisés, su mentor, y estamos viendo cómo lo primero que hace es circuncidar al pueblo. En Hechos 7, 51, 52, fijaros que Esteban en su martirio hace la misma alusión. Y leo como dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? A mí me da risa cuando veo algunos señores que se dedican a hablar del judaísmo o del nuevo judaísmo dentro de la iglesia. Y creo que es un grandísimo error, porque precisamente
Estos seguidores de la ley son los mismos que mataron y apedrearon a Esteban y son los que mataron y crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Por la dureza de corazón, por la falta de obediencia, por la falta de sometimiento. Y qué sencillo es obedecer, y qué sencillo es tener un buen ejemplo en casa y seguir y poner las cosas que te dice tu mentor por obra. No hay otra persona que te va a conocer mejor, no hay otra persona que va a ver tus debilidades. A veces nos acercamos a los líderes y vemos sus pies de barro y ya nos creemos con el derecho de juzgarlos. Pero ¿te has preguntado qué ve tu líder, tu responsable, tu pastor, quizás tu líder de jóvenes? ¿Qué ha visto en tu vida que a lo mejor debes de corregir o debes de cambiar? Y por causa de tu orgullo, porque, bueno, tienes una relación diaria con el Señor, está bien, das tu ofrenda, tienes tu compromiso con la iglesia, sirves en la iglesia y ya nos pensamos y nos creemos justos. Pero ¿qué si el proceso del Señor es llevarnos de un mayor nivel de santidad a otro, de un nivel mayor de consagración a otro? Y para eso, hermanos, solo puede darse a través de la revelación de la palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo y sí o sí a través del pastoreo y de la comunión íntima con nuestro liderazgo y con nuestros pastores. El número 2, un corazón humilde, quebrantado y arrepentido es un corazón circuncidado. Fijaros lo que dice el Levítico. Dice en el 26, 40, 42, y confesarán su pecado y la iniquidad de sus padres y el pecado de sus padres, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Miren, qué interesante la humildad, el quebrantamiento y el arrepentimiento, cómo agradan a Dios y cómo recuerdan a Dios sus promesas. Miren, es algo maravilloso. Usted quiere, Señor, es que no me bendices. Sea humilde, permite que el Señor te quebrante. Permite que el arrepentimiento trabaje en tu vida. Dice el Señor de sí mismo. Estamos hablando de Levítico. Cuando estudiamos Levítico, alguien se sorprendía de que el Levítico hablaba de Jesús, pero es que en Levítico está el sacerdocio y el sumo sacerdote que tenemos por nosotros es Jesús. Fijaros que el perdón que recibimos a través de Jesús, lo recibimos a través del ejemplo. Jesús no se ofendió, Jesús no se exaltó a sí mismo y fue quebrantado y molido por nuestros pecados. Y nosotros somos muchas veces incapaces de ser humildes, de ser sencillos. Y nos entra una altanería religiosa que nos roba las promesas de Dios. Y quiero que entiendas esto. Si tú no eres humilde, las promesas de Dios no las vas a recibir, no vas a poder conquistar la tierra, porque dice el Señor que el Señor resiste al altivo. Y miren, yo no quiero que Dios resista nada, que Dios se oponga a mi ministerio, que Dios se oponga a nada de lo que haya en mi vida, sino que espero que el Señor libere, me regale sus promesas. Soy un hijo de Dios, soy hijo del Padre de la fe, porque creo en la misma fe, he heredado las promesas y quiero andar en esas promesas. Quiero recibirlas para mi familia, quiero recibirlas para la iglesia. Y miren, si hay que recibir al Señor se recibe, y si hay que pedir perdón se pide, y si hay que arrepentirse y cambiar, se hace. Pero no por ser los más orgullosos vamos a recibir las promesas antes, porque no es así. Número 3. Un corazón circuncidado busca la aprobación de Dios y no del hombre. Y fijaros que dice Romanos 2, 28, 29, porque pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fijaros que es interesantísimo ver que, miren, a veces pensamos que si nos humillamos, los hombres van a pensar que somos débiles. Y estamos buscando la aprobación de los hombres. Nos da más miedo que nos estimen de baja estima, o que nos menosprecien, o que nos menosvaloren, o que piensen que, oye, que nuestro liderazgo es débil. Pero miren,
Dice el Señor que cuando tú te metes en lo secreto, cuando tú lloras en lo secreto, Él te exalta y te levanta en lo público. Yo quiero que el Señor me exalte y me levante en lo público, pero que sea Él, que no sea mi boca o que no sea la boca de mi hermano, sino que sea el Señor que con el testimonio de su presencia, como dice aquí, en espíritu, no en letra, haya un testimonio de lo que hay en mi corazón y de la aprobación de Dios hacia mi vida, hacia mi corazón. Creo que es más importante que la aprobación de los hombres. Número 4. La capacidad de adorar en la libertad del espíritu sin ser obstaculizados por la tradición o el orgullo es un indicador maravilloso de la circuncisión espiritual. Y sabemos que Juan 4, 22, 24 lo expresa esto muy bien. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. La adoración es necesaria, la circuncisión de corazón es necesario, la libertad en el Señor es necesaria para que podamos entrar en el fluir del Espíritu Santo de Dios. No podemos apartar el Espíritu Santo con la letra, no podemos poner una supremacía de la ley. Por supuesto, el Señor vino a cumplir la ley y la cumplió. Pero Él nos enseñó una cosa. Él es Señor de la ley. Él era el Señor del sábado. Era el Señor de señores, Rey de reyes. Y nos enseñó a que no solo el sábado es del Señor, sino que se enseñó que todos los días eran del Señor. Que ya no hay diferencia. Que no solamente me santifico un día o consagro un día, sino que todos los días son consagrados. Que toda mi vida es consagrada, que mi familia es consagrada, no solo una vez al año cuando sacrifico un cordero, sino que día a día yo tengo que tener ese altar, tengo que tener esa comunión diaria e íntima con el Señor. Y eso va a ser testimonio para todo mi vecindario, para mi barrio, para mi trabajo, para mi familia, de que Dios mora y habita en mi casa. La adoración es un sacrificio vivo. Es un sacrificio de alabanza y de honra y honor a su nombre. La adoración es oración. La adoración es un estilo de vida. No es simplemente 4 canciones de Marco Brunet, al cual admiro y bendigo a Dios por su ministerio, porque es un ejemplo. La adoración es un estilo, es una manera de vivir, sin la cual es imposible agradar a Dios. Y qué bueno que haya adoradores que se levanten en nuestra generación y que vayan mostrando el camino y nos vayan llevando al lugar santísimo, que es donde está la gloria y la presencia de Dios. Número 5. No tener confianza en la carne. Es una de las evidencias más claras de que la palabra de Dios ha penetrado profundamente en nuestro corazón. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Miren, por nuestras propias obras es imposible, en nuestras propias fuerzas es imposible. Si Dios no hace la circuncisión en nuestro corazón, si no permitimos que trabaje en nuestro corazón, si no quita las obras de la carne, vamos a estar trabajando de manera religiosa. Y traducido de manera religiosa, ineficaz o con frutos de inmundicia, frutos carnales. Cuando trabajamos alineados en el Espíritu, nuestros frutos serán frutos del Espíritu y frutos eternos, verdad y que prevalezca. Por lo tanto, no podemos gloriarnos en nosotros mismos, sino en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, que es el que nos da la gracia, el que provee la gracia para vivir conforme Él quiere que vivamos. Número 6. Un corazón obediente, lleno del amor de Dios, es el resultado de la circuncisión de Dios. Y dice Deuteronomio 36-8. Y yo te digo, apunta a esto. En Deuteronomio es Moisés hablando, pero es Josué el que lo está ejecutando. Y quiero que entiendas que lo obediente, miren, es el mayor regalo que usted se puede hacer a sí mismo. Dice, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia.
escúchame bien, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, a fin de que vivas. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Sin la circuncisión era imposible. Sin la circuncisión hoy es imposible seguir los pasos de Jesús. En Jesús está todos los mandamientos, toda la escritura, toda la palabra. Pero sin ese corazón obediente, aunque sea amoroso a Dios, imposible será poner nuestra obediencia al servicio, a disposición de Dios. Número 7, vamos terminando. Un cristiano circuncidado es capaz de perdonar y liberar a la gente por las ofensas que hayan cometido contra él. Miren, el perdón trae libertad. La no ofensa trae sanidad. Además, permites que el Señor trate con aquel que te ha ofendido o que te ha vituperado o que te ha faltado el respeto. Miren, eso es la verdadera libertad. Por eso cuando Jesús mismo da la razón del divorcio, habla de la dureza del corazón. El divorcio habla de separación, habla de ruptura. Y muchas de las rupturas hablan de la dureza de nuestro corazón. Por eso, cuando dice Romanos 15 del 8 al 9, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Pues está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Miren, Cristo solo viene a confirmar que la circuncisión de corazón, esa obra de Dios en nuestra vida, es necesaria y fundamental. Quiero repasar estos 7 aspectos. Lo primero es un corazón cooperador y sumiso. Es ejemplo y testimonio de que Dios está obrando a través de la circuncisión en nuestra vida. El segundo, un corazón humilde y quebrantado y arrepentido. El tercero, un corazón circuncidado busca la aprobación de Dios y no del hombre. Es decir, no está buscando una vanagloria, no está andando en vanidad. Número 4, tiene capacidad de adorar a Dios en la libertad del espíritu, sin religiosidad. Número 5, no confía en su propia fuerza, no confía en la carne, puesto que su confianza está puesta en Dios. Número 6, es obediente y está lleno del amor de Dios como resultado de esa relación personal con el Señor. Y número 7, y más importante, el corazón circuncidado es capaz de perdonar y liberar a la gente por las ofensas que hayan cometido contra él. Miren, hermanos, yo le quiero poner punto y seguido a esta enseñanza de procesos el viaje. Pero tengo claro que si el Señor no obra la circuncisión de corazón en nuestros corazones, difícilmente podrás entrar a heredar las promesas que Dios tiene para ti. Para ti incluye a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Probablemente también incluya a tu iglesia local, porque eres parte de un cuerpo que es en Cristo Jesús, la novia, la esposa a la cual Él viene a buscar en su segunda venida. Permite que el Espíritu Santo abre a tu corazón, que habla verdad, que revele realmente aquellas iniquidades que hay en nuestro corazón, que no han permitido que el Espíritu Santo fluya libremente a través de nuestra vida. Aquellas cosas que no nos han permitido obedecer y poner por obra la palabra del Señor. Hermanos, es fundamental que en estos tiempos seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y busquemos al corazón del Padre con toda sinceridad, poniendo su palabra por obra. Que el amor que sentimos por Dios sea evidenciado, permitiéndole trabajar en lo más profundo de nosotros para traer sanidad, no solo a nosotros, sino a las naciones. Miren, quiero bendecir su vida y le invito
a que vuelva a haber los procesos. De aquí nos vamos a los jueces, nos iríamos a Saúl, al rey David, y por supuesto será en las siguientes enseñanzas. Quiero orar y quiero bendecirte y le pido al Señor de todo corazón que llene tu vida con el Espíritu Santo. Padre, derrama de tu presencia, Señor, en todo aquel que está viendo esta palabra, Señor. Padre, que este Gilgal, que esta circuncisión de corazón, que todo lo que estorba, las obras de la carne, Señor, Padre, sean quitadas y eliminadas de nuestra vida, Señor. Que vivamos ese cruce del río Jordán, Padre, desechando de una vez por todas, de una manera definitiva, el oprobio de Egipto, Señor, el amor hacia las cosas del mundo, y avancemos y caminemos a las promesas, a la herencia y el llamado que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre, te amamos y bendecimos tu nombre. A ti sea la gloria, el honor y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos, los amamos y nos vemos la semana que viene.